Bien, muy buenas noches con todos los presentes. ¿Sí? ¿Me escuchan? Muy buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos los presentes. ¿Qué tal? Bienvenidos al desarrollo de nuestra siguiente sesión de clase, semana número 5, me parece que ya estamos, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a comenzar con esta guía en cual vamos a ver lo que es programación orientada a objetos. Modelos y herramientas UML, un punto muy importante, indispensable a tratar sobre el desarrollo de análisis de sistemas. Bien, comenzamos con este punto importantísimo, lo que son los conceptos de objetos y de clases. Cuando hablamos de objetos y de clases, bueno, estamos. Objetos es el concepto, abstracción o cosa con límites bien definidos y con significado para el problema que se está manejando. Todos los objetos presentan una identidad, lo que hace distinguibles un estado, un comportamiento. El término ideal significa que los objetos se distinguen por su existencia inherente y no por sus propiedades descriptivas que pueden tener. Bien, como dicen, ¿no? Tanto las clases como los objetos, características comunes que comparten ambos, ¿okay? En este caso es que tienen un nombre y tienen características, ambos. Pero lo que distingue un objeto es básicamente la característica por el cumplimiento o el rol principal que va a tener dentro de nuestro sistema. ¿Okay? Esa es la diferencia muy puntual. El papel puntual que va a cumplir en nuestro sistema. Eso es lo que hace diferente un objeto de otro objeto. Bien, por otra parte, ¿no? La clase es la descripción abstracta de un grupo. ¿Okay? Una clase es la descripción abstracta de un grupo. La clase es la descripción abstracta de un grupo de objetos con propiedades similares en contexto de atributos. Comportamientos comunes, operaciones que realizan, relaciones comunes con los objetos y la semántica común. Recordamos, ¿no? La clase en concepto es el modelo principal que nosotros vamos a tomar, vamos a tener, vamos a usar para crear o generar un objeto. ¿Ok? Bien, vamos a ir entonces aquí a la página de UML y no. Ya les comenté las clases anteriores. Entrar al UML Tino. Bien, voy a cambiar de pantalla. UML Tino. Ok. Y aquí en esta aplicación vamos a buscar lo que es UML Class. Okay. Dime. Y UML Use Case. Okay. UML Use Case. Primero. Okay. Entonces aquí vamos a agregar a nuestro actor. Y por aquí vamos a cambiarle de actor, que sea nuestro clase principal. ¿Ok? El nombre que conlleva es la clase principal. Y cuando lo vamos a programar, ya se llama también la famosa super clase. ¿Ok? Clase principal o la super clase. ¿Ok? Así se llama. Ok, la clase principal o la superclase.
Bien, entonces son los dos aspectos como lo podemos nosotros nombrar. La clase principal y la superclase. Ahora, cuando nosotros vamos a instanciar, es justamente cuando vamos a tomar este modelo principal, que es la clase principal, y vamos a convertirlo en lo que se llama objeto. Aquí, objeto 1, por ejemplo. Aquí le vamos a llamar objeto 2. Ya. Entonces voy a usar justamente esta flecha de relación. ¿Ya? Doble clic, hacer un duplicado. Bueno, ahí. Y esto, ya está. Listo. Ahora, cuando nosotros vamos a instanciar, quiere decir que la clase va a tomar un rol, un papel dentro de nuestro sistema. Ahí es donde ya se llama objeto. Pero hay un detalle más. ¿Qué pasa? Que la clase, vamos a poner aquí, enter, aquí, los guiones. Las clases, como los objetos, tienen esto que se llama propiedades. Bueno, depende del tipo de clase que sea, ¿no? La clase principal, ¿ok? Vamos a simplificar acá. Entonces, los nombres, clase principal, que es la clase persona. Okay. La clase principal se llama persona. ¿Ok? La clase principal se llama persona. Y voy a cargar a lo mejor cerrar paréntesis. Bueno, ya la clase principal persona. A ver, vale, no quiere trabajar con paréntesis. No, la clase principal persona, ¿ok? Ya está. Como la clase principal, va a tener nombre, apellido, edad, va a tener sexo, va a tener país. Acá no funcionan las tildes. No, no funciona. No se recomienda usar tildes en esta aplicación. Listo. Como es la clase principal, tiene sus respectivos atributos. Ok. Esos atributos, al momento de nosotros crear un objeto o instanciar, que es el proceso que se llama esto, ya, al momento de instanciar, ¿de qué es este objeto? Este objeto 1 podría ser objeto 1, poner un guión aquí, objeto 1, poner una B, ahí está, objeto 1. Puede ser, bueno, la persona. Para instanciar, ¿qué quiero lograr? Depende de lo que nuestro sistema vaya a trabajar, ¿no? Otra alguna persona, pero dentro de qué área, dentro de qué rol dentro de nuestro sistema, qué va a hacer esa persona. Y puede variar muchas cosas. Puede ser el contador, puede ser el administrador, puede ser el abogado, puede ser el director, de acuerdo a lo que sea, el corredor, de acuerdo al área que sea, el orientador, el facilitador, el cajero, etcétera. ¿Ok? Persona uno, la persona, el objeto uno, voy a llamarlo aquí, pues, es la persona
1. Cuando tenemos una superclase, ¿ok? Que es la clase principal, este de aquí ya se llama el objeto 2, ¿sí? Este es el objeto 2. En este caso, a ver, si pueden ver, esta persona 2, pero cuando hablamos de una superclase, en este caso, él lleva una herencia, ¿ok? La herencia es básicamente aquello que él va a heredar de todo lo que tiene él. Es algo muy parecido entre una clase y un objeto. Repito, es casi parecido. Pero la diferencia es que cuando uno va a crear, ¿ok? Cualquier objeto, que para trabajar tienes que crear un objeto, tienes que pasar por el proceso que se llama instanciar. Ahora, si tú quieres que sea parte de ello, sí tomas una superclase. ¿Ok? La diferencia es que la superclase y el objeto, en este caso sería el objeto, o también llamado, en este caso vamos a renombrarlo, la subclase va a tener y va a depender de la superclase. ¿Ok? Va a depender. Bueno, conceptos primordiales que hay que ir entendiendo con respecto a esto. Bien. Vamos por acá a volver a la guía, me adelanté de repente un poco, pero son conceptos claves que quiero que ustedes entiendan. Bien, seguimos por acá. ¿Qué tenemos? Concepto de objeto y la clase. Todos los objetos son instancias de una clase. Todos los objetos son instancias de una clase. Todos los objetos pertenecen a una clase. Sí o sí. ¿De acuerdo? Es algo que va a cumplirse, podemos decir de este modo, obligatorio para que funcione correctamente. Aquí les voy a dar el punto que funcione correctamente. Es una regla a cumplir bajo la estructura de desarrollo que nosotros realizamos dentro del lenguaje. Es una cosa que se va a hacer y se va a dar sí o sí. ¿Ok? Bien. Voy a poner otro ejemplo por aquí. Un momento. Para que el ejemplo que tengo con respecto a lo que estamos viendo, pero en el entorno de aplicación de Python. Es un ejercicio. Ya. Ok, es un ejercicio. Este es acorde, no lo había guardado. Ya no está acá entonces. No pasa nada. No lo puse aún acá. Bueno, ya. Voy a hacer lo siguiente, ¿ok? Un momentito. Voy a poner que mi ejercicio que no lo he copiado por lo que veo. Ordenador. Ahora sí. Ahora sí. A ver si lo pone en un CV.
Así lo voy a pasar aquí para desarrollar. Y, ok, ok, voy a pasar acá. Ahora sí, ya tengo la clave acá. Listo. Ahora sí. Bien. Vamos a ver esto que les voy comentando, pero aplicado ya a lo que es eh, un entorno de desarrollo. ¿Ok? Entonces voy aquí en el O1, me parece que es. Eh, bueno, creo que este ya desarrollar acá. Ah, no, estas son validaciones. Listo, les explico, a ver, en este entorno. Sí, bien. Entonces, en este entorno tenemos lo que es la clase. ¿Ok? La clase se llama coche. ¿Ok? Es un medio de transporte. Tenemos la clase coche. La clase coche, esto está desarrollado dentro del lenguaje de programación de Python, aclarando eso, ¿ok? Dentro del lenguaje coche, bueno, dentro del lenguaje, ¿qué digo? Dentro de la clase coche, estamos definiendo la instancia, ¿ok? Entre la palabra def, el id, el constructor. En este caso, cuando hacemos una clase, generamos un constructor. Bueno, acá está el constructor. Él va a llamar de este término reservado también self, lo que va a hacer es va a llamar a la propia clase. Y va a definir sus respectivos, en este caso, propiedades o atributos. ¿Ok? Define sus atributos. Listo. Indicando que acá tiene una marca, tiene un color y tiene un año. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a hacer algo parecido, pero con lo que he explicado. Voy acá, voy a crear un ejemplo 4. Ya. Entonces, tenemos aquí la clase persona, ¿ok? Nuestra clase persona, por lo que veo acá, no, no es esto. Ya, ahí, puntos. La clase persona va a tener sus respectivos, en este caso, atributos. Para eso comenzamos con el def, ¿ok? Espacio, guión, guión. A ver, ¿qué pasa aquí? Porque es un error. Mm, vale, vale.
Ahí está. El error que me marca es porque desde el principio la clase tiene que estar en minúscula. Términos, definiciones muy puntuales en sensibilidad de datos que tiene Python. Ya, a ver, vamos a comenzar. In itself, bien, pusimos que la persona tiene, esto lo pone en minúscula, su nombre, coma, apellido, coma, sexo, y hay algo más que escribir por aquí. A ver qué es. Ah, edad, edad, sexo y país. Ya está, listo. Hemos definido la clase. Ah, ya, lo otro que me estoy viendo es este de acá. Con sus dos puntitos por acá. Ahora sí, ya comienzo a llamar a la clase self. Punto, y ahí está. En este caso, que quiero de la clase, el nombre. Y esto lo que hace es almacenar el nombre. O por acá, self.apellido, igual, apellido. Como se dan cuenta, el hecho de llevarlo a un lenguaje de programación es diferente a cómo uno lo va a plantear, ¿ok? Dentro del diagrama de clases. Es diferente. Cada uno tiene su punto de vista. Cada uno tiene su rol. Bien, hasta acá he realizado únicamente lo que es la creación de la clase. ¿Ok? Ahora falta el siguiente proceso, el cual se llama justamente instanciar para poder crear el objeto. Bien, a ver, ¿qué teníamos acá en el ejemplo? Ya hemos creado igualmente la clase, ¿ok? Con el constructor. Ahora lo que voy a hacer es darle nombre al objeto y brindarle los valores que tiene. Bien, tenemos entonces en este caso para el ejercicio igualmente, había definido como objeto persona 1. Bien, voy a llevar este nombre. Objeto persona 1 es igual, en este caso la clase que se llama persona, paréntesis. Y acá me indica, ¿no? Bien claro, ok. Esto necesita un nombre. Ok, entre comillas le pone el nombre, pues, A, coma, vemos de azul, ahora pide apellido, va a ser B, por ejemplo. J, me dice minúscula, coma, la edad, le 20, coma, eh, como es texto, entre comillas, coma, el país, entre comillas, voy a poner así, con tilde, pero, ¿ok? Bien, este es el proceso, entonces, tengo la clase, los atributos que me brinda la clase, y acá está el proceso de crear un objeto, ¿ok?
Esto es la perspectiva que uno lo va a tener, a visualizar en programación. ¿Ok? Voy a compartirles la captura de este ejercicio. Esta es la vista, es el aspecto visual que uno lo tiene cuando lleva a un lenguaje de programación. Si tú has trabajado bajo Python. ¿Ok? Pero volvemos al contexto del análisis, ¿no? En análisis los vemos de esta manera. Así lo vemos. Para abrir la ventana, ahí está. En análisis vemos la clase y el objeto. Pero como vemos aquí, ¿no? La clase tiene todas las propiedades, las definiciones, las características. Y el objeto se entiende, al momento de instanciar, se entiende que ya hereda todas esas cosas. Y que por defecto la persona ya tiene ese nombre, ese apellido, ese edad, ese sexo, ese país, como datos que tú lo vas a completar. Ya está dicho ya. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la superclase con la subclase? Ese es otro ejemplo que también vamos a ver a continuación. ¿Ok? Se parece, como les dije, pero no es igual. Voy a cerrar este ejercicio. A ver, no me acuerdo cuál de estos sea. Este, no, este explicado del poste. Este ejercicio es un poco más grande. Bueno, tenemos acá la clase vehículo. ¿Ok? La clase vehículo igualmente hemos hecho el constructor que tiene una marca y un año. ¿Ok? En este caso se ha usado un método, no tiene nada que ver lo que hemos hecho. Después hemos hecho la clase coche. Ojo, clase de clase. ¿Ok? La clase coche va a heredar todo lo que tiene vehículo. ¿Qué tiene vehículo? Marca y año. La clase coche ya va a heredar la marca y el año. Otra parte, el coche va a tener número de puertas. Acá es donde procedemos a llamar a la superclase. La superclase tiene el constructor ¿con quién? Con marca y año. Y entonces, al momento de crear parámetros, solo creamos el parámetro para las puertas. Creamos un método, el cual muestra los datos que queremos. Y al momento de, nuevamente, de crear nuestro objeto, llamamos mi coche, va a llamar a quién, y acá tú decides, ¿quieres llamar a la clase vehículo o la subclase coche? Bueno, quiero llamar a la subclase coche, que ya hereda, que pide automáticamente, pues, la marca, el año y el número de puertas. Luego, voy aquí a llamar al método y se ve el resultado. Pero esta es la estructura en contexto, la parte de codificación. ¿Ok? La parte de codificación varía bastante. El aspecto en lo que uno va a diseñar o va a diagramar con lo que uno va, en este caso, a trabajarlo después en este aspecto de programar. Porque eso va a variar bastante de acuerdo al lenguaje de programación que uno va a desarrollar. En este caso lo estoy trabajando con lo que es Python. Ok. Bien, a ver, luego esos dos ejemplos muy puntuales para ir teniendo la idea general
a lo que se refiere los objetos. Bueno, vamos a continuar. Todos los objetos son instancias de una clase, y la clase de un objeto es la propiedad implícita del objeto. Cada objeto conoce su clase, y la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos al objeto pueden determinar la clase de un objeto en el tiempo de ejecución. La agrupación de clases son los objetos que permiten la abstracción de un problema. Las definiciones comunes tales como el nombre de la clase y los atributos se almacenan una vez por clase. La operación se escribe una vez para cada clase, reutilizando el código. Esa es una ventaja tremenda de trabajar por clases. ¿Ok? Automatizas procesos, disminuyes pasos. Vamos al ejemplo que les estaba explicando. En UML, una clase es un tipo de clasificador cuyas características son atributos y operadores. Símbolo de UML, clase objeto. La clase persona tiene el objeto la persona Juan, la persona Marco y la persona. Ellos son los objetos. Si persona tiene nombre, todos serían nombre. No es porque esto sea superclase, es que sea subclase, no. Por defecto, esa es la cadena que lleva. ¿Ok? Atributos. Las clases tienen atributos que representan alguna propiedad de la clase, alguna característica que tiene esa clase, que comparten todos los objetos de esa clase. Tenemos, por ejemplo, la clase persona. Al momento de instanciarlo y convertirlo en la persona contador, por ejemplo, la clase tiene nombre, apellido, edad, sexo y país. Ese contador lleva igualmente ese nombre, esa edad, apellido, sexo, edad, país. El administrador, igual. El vendedor, igual. El cajero, igual. El de ventas, igual. El de marketing, igual. El asistente, igual. Todos tienen ya esas características que les comentaba, ¿no? El nombre, apellido, edad, el sexo, nacionalidad, edad. Todos ya lo tienen. Ya no tienes que volver a escribir para el contador, ta. Para el administrador, ta. Para el auxiliar, ta. Y para fulano, ta. Ya no. Es una plantilla que nos ahorra automatizar este tipo de procesos. El atributo es una propiedad nombrada de una clase que describe un rango de valores que puede tomar la propiedad de la instancia. Por ejemplo, el nombre, la edad, el peso, son atributos del objeto persona. ¿Ok? Cada nombre de atributo es único dentro de una clase, pero cada atributo tiene el valor para cada instancia de una clase. Diferentes instancias de objetos pueden tener los mismos o distintos valores por un atributo dado. La identidad implícita del valor permite distinguir objetos que todos los valores de los atributos sean idénticos. Persona, ¿no? Este es otro detalle que me han puesto ahí el tipo de dato. La persona tiene dos, ¿ok? Dos características, dos atributos, dos propiedades. En este caso, la clase de persona tiene el atributo nombre y el atributo edad. Lo cual tanto la persona Juan como la persona Marco heredan. Él tiene su propio nombre y su propiedad. Tiene su propio nombre y su propiedad. Entonces, si esto lo vemos nuevamente en el concepto de UML, volver por acá. ¿Ah? Este objeto 1, ¿ok? Falta un detalle acá. Esto es, él es nombre
Pero ¿qué tipo de dato es? Dato especificar. Es string. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto. El apellido también es una cadena de texto, string. La edad son valores enteros. Int. El sexo de una persona también es un string. El país también es un string. Y ahora sí. Vamos a poner ahí a definir el tipo de dato. Ya está. Entonces ya sabemos qué tipo de datos vamos a almacenar aquí. Esto sirve para determinados lenguajes de programación, para determinados lenguajes de desarrollo. Recalco, en Python no es necesario. ¿Ok? No es necesario, pero está bien la descripción. Estos datos por defecto, persona ya lo hereda. El nombre, el apellido, la edad, el sexo, el país y más características o propiedades que tenga, ya lo hereda el objeto personal. Sí o sí. Bien. Operaciones. Una operación es una función o transformación que puede ser aplicada por o sobre objetos de una clase. Todos los objetos de una clase comparten las mismas operaciones. Una operación es la implementación de un servicio que puede requerir de cualquier objeto de clase. Cada operación tiene un objeto determinado como argumento implícito y comportamiento de operación dependiendo de la clase del objeto. Un objeto conoce su clase y por lo tanto la implementación correcta de la operación. La operación polimórfica. La misma operación toma formas diferentes sobre las clases diferentes. Por ejemplo, una operación de mover una figura de 2 dimensiones y para una figura de 3 dimensiones. La operación es mover. Es diferente si tiene que cambiar los ángulos para 2 dimensiones, para 3 dimensiones. Método. Implementación de una operación para una clase. Cuando una operación tiene métodos para diferentes clases, es importante que todos tengan la misma asignatura, número y tipo de argumentos y tipo de resultados. Los argumentos son parámetros de la operación, pero no afectan a la elección del método. El método solo depende de la clase del objeto sobre el cual actúa. ¿Ok? Bien, vamos a ir. Operaciones. En una clase define lo que la clase puede hacer y puede considerar como la interfaz de la clase. La operación o pregunta query es aquella operación que únicamente calcula el valor funcional sin modificar ni un objeto. Las preguntas sin argumentos, salvo el objeto al que se aplican, pueden considerarse como atributos derivados. Persona, en este caso, tiene un nombre, atributo, el atributo edad. La persona puede cambiar de trabajo, sí. Puede cambiar de dirección, sí. Como decía bien claro acá, ¿no? Las operaciones de una clase definen lo que la clase puede hacer, sin considerarse como la interfaz de la clase. Claro, la persona es un trabajador, ¿ok? Tiene un puesto, cambia de puesto, cambia de dirección, por ejemplo, le cambiaron de sede, pero sigue siendo la misma persona. El fichero, nombre del fichero, tamaño en bytes, última actualización. Igualmente, nuestro fichero de documento tiene un nombre, un tamaño, la actualización que se ha hecho. Pese a todos estos datos, el fichero va a imprimir la información que tenga. Sea colores, a blanco y negro,
el tamaño que le digan, lo voy a imprimir. El objeto geométrico tiene un color y una posición. Ese objeto puede moverse. Delta, vector. Selección, punto. ¿Sí o no? Booleano. Rotar, de corto el ángulo que se le dé. ¿Ok? Ya, resumen de notación. Una clase se representa en un recuadro dividido en tres regiones que contiene de arriba para abajo. Nombre del atributo, tipo del atributo y el valor por defecto. Esto es algo opcional. Ojo con eso. Por eso que en los ejemplos del UML no le he puesto ningún valor opcional. Nombre de la operación, lista de argumentos y tipo de resultados. Los atributos y las operaciones pueden mostrarse o no, dependiendo del nivel de detalle deseado. Resultado de notación. Los atributos y las operaciones pueden tener diferentes niveles de visibilidad. Atributos públicos, atributos protegidos, atributos privados, atributos de paquetes, atributos de clase. Operaciones públicas, operaciones protegidas, operaciones privadas, operaciones de paquete, operaciones de clase. Restricciones que se generan también en ello. Diagramas. Autor, computador, Bob, PC Bob. Bien. Esto que hemos visto es este diagrama de caso de uso. Bien. Voy a cambiarlo ahora por el diagrama de clase. Voy a dejarlo a un costado. Ahí. Y vamos a llevar acá a la clase. Bien. Vamos a trabajarlo entonces. Vamos a cambiar aquí la vista. Ya está. Ya cambié a UML class. Bien. Estereotipo, paquete, y esto. Ok. ¿Cómo se va a llamar? ¿De caso? Se sigue llamando persona. El paquete. ¿Dónde va a estar agrupado esto? Dentro de desarrollo. ¿Ok? Ahora decía por aquí cuáles son los campos que va a tener. Pues, entonces le paso aquí el nombre, dos puntos, espacio, string. Igualmente acá. Estoy viendo algo importante aquí. Sí, lo que estoy viendo acá es esto. La visibilidad que va a tener. Entonces, quiero que sean eh, campos o atributos, en este caso, públicos. Le pongo más. El apellido igual. La edad, no, quiero que sea privado.
No quiero que vean cuál es edad. El sexo del usuario, un poco. El país, sí. Sí quiero que vean de qué país es. Entonces, estas son las restricciones o parámetros que vamos a darle. Luego, la operación, en este caso, ya que tiene es una operación restringida, quiere decir que va a operar, pero no se va a ver el resultado. Y en este caso, que tiene la barrita, es la abstracción de la operación. Una operación que no se va a visualizar. Un comentario. Responsabilidades, no, una responsabilidad. Voy a dejar esto. Esto sigue siendo mi clase, ¿ok? Cuando la clase lo voy a instanciar, entonces ya cambiaría aquí. A ver, ¿quién es? Mi clase va a ser en este caso administrador. Bien, el administrador va a estar dentro de qué paquete. ¿Desarrollo? No. Un paquete de ventas, lo voy a poner así, ¿ok? Dentro del paquete de ventas. Los campos, por defecto, ya lo va a heredar, ¿ok? Los campos lo va a heredar. Lo que puedo hacer es esto. Tomar todo esto de acá y pasárselo, indicando que son los mismos campos que va a tener. Las operaciones lo dejo por defecto. Ya está. Pero recordamos algo importante, ¿no? Esto no es más ni menos que la instancia de la clase. Esta es la clase que se está instanciando. Esta es la clase, el modelo principal, y estamos creando el objeto administrador, que va a tener por defecto todos los datos. De repente, requerimos que tenga algún atributo de paquete, que sí que se ve en todo el espacio. Podremos este símbolo, no sé cómo se pone este símbolo acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está el símbolo? Acá está, listo. Ahora sí sale. Ahí está. Este es el diseño de ese sombrerito que tiene la ñ. Ya. Quiero que tenga esto, que todos vean cuál es el cargo que va a tener. ¿Cuál es el cargo que va a tener? Ese cargo quiero que se maneje en todos los paquetes. Entonces, esta es la manera en cómo uno va organizando sus objetos y sus clases. De acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los requisitos, vas ordenando y dándole, como se dice, forma a la información que vas a trabajar. ¿Ok?
Entonces, lo principal en este aspecto es primero entender todo esta parte teórica, que es muy amplia. Bien. Diagrama de clase de objetos, acá falta hablar de cardinalidades, las relaciones que tiene. Eso, por ejemplo, ¿no? Ventas. Depende de los eventos, las generalizaciones y las asociaciones. Ya, vamos a esta parte que es bien interesante para hacer un diagrama adecuadamente. Relaciones entre clases, las asociaciones. Es una conexión entre clases que implica la existencia de una relación estructural entre objetos y esas clases. Generalización es una relación entre una clase más general y una más específica o especializada. Dependencia es una relación de uso entre clases. ¿Qué nos dice el diagrama? Las ventas dependen de los eventos. Las consolas y el diálogo son partes específicas de una ventana. Y el control, ¿ok? Tiene una asociación directamente con lo que es el diálogo. Estamos visualizando a continuación. Ok. Acá tenemos nuestro primer ejemplo. Muy sencillo y muy puntual a la vez. Ahora, vamos a ver por acá su comentario de la IA al respecto. A ver. Bien, este es un excelente ejemplo de diagrama de clase de usos utilizando la visualización de estructuras de un sistema de software mostrando sus clases, atributos, versiones y las relaciones entre los objetos. Las clases. Cada rectángulo representa una clase. La clase principal, aquí es la ventana. Incluye sus métodos de operaciones, que va a abrir, cerrar y moverse, y manejar eventos. Otras clases representadas: evento, consola, diálogo y control. Tipo de relaciones. El diagrama identifica 4 funciones relacionadas con el programa orientado a objetos. La generalización o herencia. Indica por las flechas que con puntas en triángulo vacío que apuntan a la consola y el diálogo hacia las ventanas. Esto significa tanto consola como diálogo son especializados de ventana, heredan sus características. ¿Ok? Ten en cuenta que lo importante de esto, entonces nos dicen, ¿no? Ventana tiene sus propiedades y tanto consola como diálogo, esa generación está indicando que la ventana de consola está heredando lo que tiene ventana y diálogo está heredando lo que tiene ventana. Pero por eso que consola no lleva, aquí tiene el método, abrir, cerrar, mover, manejar evento. No, eso con la generalización estamos indicando que eso está pasando. Pues digo, qué interesante aprender a leer correctamente un diagrama. Ahora vamos con el siguiente, por acá. La dependencia representa por la línea discontinua con una flecha abierta que va de ventana hacia evento. Indica que la clase de ventana utiliza la clase evento de alguna manera, por ejemplo, por un parámetro de un método, pero no la posee. Si un evento cambia, es posible que la ventana necesite ajustarse. Eso es muy cierto, ¿no? El evento es la acción que tú hagas. Ok, en este caso, pues, el evento que se lleva a cabo con respecto a la ventana. Si lo cierras, la ventana ya no se visualiza. Si tú solicitas algún valor, en este caso, quieres maximizar,
vas a utilizar el valor de maximizar y ventana va a ejecutar y va a crecer la ventana. Tú solicitas restaurar la ventana, vas a cliquear, vas a dar el valor de restaurar y la ventana se va a restaurar. ¿Quieres minimizar? Vas a enviar el valor de minimizar ventana o ocultar ventana. Por eso es que depende del evento que se va. Y por último, la asociación representa una línea sólida entre el diálogo y el control. Esta es una relación estructurada que indica que los objetos de la clase están conectados con los objetos de otra clase. El diálogo y el control tienen una relación entre sí, uno con otro. Tienen una relación directa. Pues tiene algo que se llama asociación. A ver, resumen de la estructura. En términos prácticos, este diagrama sugiere un sistema de interfaz donde existen ventanas generales con comportamientos básicos. Hay versiones específicas de las ventanas como consola y diálogos. Las ventanas dependen del evento, cómo funciona, clic o teclas. Los cuadros de diálogo están vinculados a controles específicos, o botones o campos de texto. Miren, ¿cuánta información podemos ver cuando se comienza a analizar este pequeño diagramita? Pues la ventana depende de lo que haga, el evento. En este caso nos decía, a ver, ¿dónde estás? Evento, 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 evento. Ok, indica las flechas que apuntan al triángulo vacío, apuntando a consola, no. De la dependencia, acá está. Representan las líneas discontinuas de la flecha abierta que va de ventana hacia evento, indicando que la ventana utiliza la clase evento de alguna otra manera. Ya. Entonces, la ventana depende del evento. El evento es qué es lo que tú vas a hacer. Le pasas, por ejemplo, deseas abrir, envías la orden, el dato para que abra, para que cierre, para que mueva o para que maneje un evento. Dependiendo, ¿no? Depende de lo que tú quieras hacer con la ventana. La generalización no es más ni menos que la herencia, que la consola es una ventana que tiene estas características, pero algo más en particular. La ventana de diálogo igual tiene la misma característica de la ventana, pero algo más personal. Pero la ventana de diálogo está asociada directamente con el control. Lo hemos visto, ¿no? Que la ventana de diálogo puede recibir información directamente por teclado o por mouse. O sea, que seleccionas, copias y pegas, con el teclado a lo mejor ya sea información o un juego de teclas que quieras hacer. Y esta otra parte que no está interesante. Existen ventanas generales y comportamientos básicos. Las que deseas, hay versiones específicas de ventanas como consolas y diálogos, las ventanas que dependen del evento para funcionar, o clic o teclas. ¿Ok? Y los cuadros de diálogo que están vinculados a los controles, como botones o campos. ¿Ok? Eso cambia un poco el paradigma de cómo uno lo ve. Estos diálogos pueden cambiar de acuerdo a que tú le des clic en un botón. Por ejemplo, esta ventana cambia. Si le doy clic acá, vuelve. Si le doy clic acá, se maximiza. Si le doy clic afuera, se vuelve a ocultar. Si le doy clic adentro, se maximiza. Clic afuera, se minimiza. ¿Ok? Es como tú manejes, ¿no? Con el mouse. Flecha para abajo, flecha para arriba. Depende del control de cosas que tú hagas. Fíjate que el evento, como dice acá, ¿no? El evento. A ver, solamente es que depende del evento. Si lo vas a trabajar con esto, con un mouse o un teclado.
El evento es la interacción con la ventana, pero de manera externa. A diferencia que los cuadros de diálogo, el control es cómo tú vas a trabajar dentro de ese espacio ya. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a decir, ¿no? Estos diagramitas que parecen tan pequeños guardan muchísima información detallada de lo que vamos a hacer nosotros. Bien, entonces vamos por acá. Acá abajo, crear un diseño como este de acá. Ok, voy a cambiar de ventana. Vamos a diseñar algo parecido a esto. Primero, vamos a llevar aquí nuestra clase. Y vamos a llamar simplemente ventana. Esto no requerimos. Aquí vamos a poner ventana. Ya, uno, dos. La ventana no tiene atributos, pero podría ser nuestro color, tipo string, tamaño. En este caso sería un double, un double. Ok, cuando le puse los guiones, guión, guión. Mm, ok, el material, string. Hay que sumarle un estado. Estado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Funciona o no funciona? Operativo o no. Ya. Acá, las operaciones. Igualmente, pues le voy a poner que sea un más, abrir, cerrar. ¿Qué me ha llevado esto? Abrir, cerrar, mover y manejar eventos. Bien, hay ciertas reglas cuando uno genera datos. Por ejemplo, que comience en minúscula, yo lo puse en mayúscula para este caso, para que resalte un poco mejor. Pero bueno, son pequeños detalles eh, simplemente de cómo se visualiza la información. Acá tenemos la clase de ventana. Por otra parte, tenemos aquí la clase evento, pero no lleva nada. Vamos a poner acá el nombre de la clase, clase evento. Ahí está, la clase evento. Y tenemos este tipo de relación. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a llevar la herencia, que es este de acá. Estoy llevando arriba, creo. Acá está. Acá. Eso es lo que un poquito me disgusta esto. Que trabaja muy grado superior todo. Bueno, ya está.
Se volvió a desalinear esto. Ya, para este evento me está apareciendo la relación que debe tener, o sea, esta flecha. Esto es de que simplemente poner un par de guiones, un guión, vale, un guión nomás. Entonces, está bien, un guión, ya. Y después necesitamos dependencia, me he confundido ahí, me he confundido, no es ese acá, es este aquí, esto, o ya está, ahora sí. Y por acá necesitamos consola, doble clic, ya, un diálogo, y por acá un tal control, ya está. Pero aquí la relación que tiene con control es una asociación. Vamos a tomar uno de ellos. ¿Sí? Me aparece listo, este de la línea, entonces está bien. Vamos a decir acá, por ejemplo. Y acá me salen las opciones que puedo tomar. Pero bueno, voy a tomar este nada más. Ya está, listo. Ya está. Entonces con esto ya estoy generando justamente el nuevo diagrama, especificando lo que va a trabajar, lo que se va a tener en el sistema, el molde de trabajo del sistema, ¿no? Vamos a volver a leer esto. Tenemos la clase ventana, el cual va a estar dependiendo, acá faltó poner eso, que quiera acá. Ok, no quería duplicar esto, error de mi parte. Ahí vamos a poner entonces dependencia. La ventana depende de los eventos que uno haga. Y como hemos visto hace un momento, uno de esos eventos, estamos indicando que representa la línea discontinua de una flecha abierta con la que va hacia la ventana de evento. Indicando que la clase de ventana utiliza la clase de evento de alguna manera, por ejemplo, por un parámetro de un método, pero no la posee. Si el evento cambia, posiblemente la ventana se ajuste a ello.
Ya, a ver, tenemos entonces los cuadros de diálogo que están vinculados específicamente con los botones. No, acá están los eventos, los clics y las teclas. Ya, esta es la que usa esta flecha que es, ya, entonces aquí hay que cambiar este diseño, deja así, este de acá, pasó, sí, ya está. Entonces, la ventana va a depender de los eventos que se van a realizar. En este caso es, si vamos a dar clic o vamos a trabajar con el teclado. Dependiendo de eso, vienen las dependencias. Las ventanas varían si trabajas con clic o teclado. Tanto las consolas de diálogo lo que hacen es heredar todas las características que tiene la ventana, pero trabaja de una manera muy personal. Y por otra parte, el control, ok, el control va a variar en el aspecto de que cómo trabajemos nosotros con botones o con campo de texto o que trabajemos de manera interna con el diálogo. En este caso sería el formulario. O trabajamos internamente con ese formulario. Y vemos, ¿no? Tantas cosas nos va a explicar, tantas cosas nos va a decir un diagrama. Pero es importante tener claro estos conceptos importantes y relevantes a la vez para poder trabajar. Entonces, ese es el punto que hay que aprender que hay que aprender y entender, ¿no? Bien, vamos a cambiar este punto. Estoy haciendo una consulta a la IA. A ver, tenemos dos tipos de relaciones de clases. Herencia o generalización. Asociación, dependencia, agregación y composición. Vale, vamos a pedirle que nos cree un diagrama. Entender un poco mejor este tipo de relación que tiene cada clase. Ahí está. Perfecto, perfecto. Está bonito. Eh, revisa el infograma en español. Perfecto, ahí está un buen ejemplo.
Es raro. Es que me descargar la imagen. ¿No? ¿Qué pasa? Oh, wow, wow. Un par de puntitos. Pero, sí. Bien, ahora sí lo puedo compartir. Está descargado correctamente. Bien, a ver. Dice, generización a la oferencia. El mamífero, la ave, ¿qué son? Son animales. Generación, herencia, relación es un. La asociación, conexión estructural, conocimiento simple. Un cliente pide algún tipo de asociación o relación directamente con un producto, ¿no? Compra, adquiere. Asociación unidireccional. Cada usuario tiene únicamente o directamente un perfil. Sí, correcto. Un usuario tiene un perfil. Dependencia, relación de uso. Usa un generador de informes, usa un formateo de informes. Un formateador de informes. Bueno, formateador de informes. La agregación, todo parte débil. Ciclo de independencia. El equipo eh, tiene, está compuesto por un jugador. La composición, todo parte fuerte. Edificio tiene una habitación. Tomar en cuenta que un edificio puede tener una o múltiples habitaciones. Eso es cardinalidad. Y la realización o implementación. Implementación de interfaz. Interfaz dibujable, dibujo. Un círculo es la manifestación de eh, esta clase, ¿no? Es un dibujo, puede ser un círculo. Entonces creo que esta es la manera más clara de poder ver el ejemplo con respecto a lo que es UML y las relaciones que tiene con ello. Bueno, ejemplo por acá que nos brinda la guía para este tipo de cosas. Bien, volvemos entonces acá a la guía. Bien, tenemos acá las enlaces y asociaciones. Los enlaces y las asociaciones son los medios de establecer relaciones entre objetos y clases. El enlace es la conexión física o conceptual entre instancias de objetos. Matemáticamente, un enlace se define como una tupla, es decir, una lista ordenada de instancias de objetos. Asociación. Escribe un grupo de enlaces con estructuras semánticas y comunes. Todos los enlaces de una asociación conectan objetos de la misma clase. Todos los enlaces de asociación conectan los objetos de la misma clase. Un enlace de instancia es una asociación, por ejemplo, ¿no? Una universidad está asociada con un estudiante. La Universidad Catton Brea
Está con el estudiante Pedro, el estudiante Ana, la Universidad de Barcelona, con el estudiante Carlos, por ejemplo. Enlaces y asociaciones. Una asociación puede tener un nombre que describe la naturaleza de la relación. Las asociaciones son bidireccionales. La dirección en que se lee el nombre de una asociación binaria es la dirección directa y la dirección opuesta de la dirección inversa. La dirección del nombre puede indicar como un pequeño triángulo sólido. En ciertos casos solo es útil una dirección de navegación, solo se representa por una flecha orientada. Un autor usa un computador. Un autor puede usar muchos computadores. Una persona puede poseer ninguno o múltiples coches. Esa es la asociación que tenemos. Y eso de ninguno o muchos es la carnalidad que lo vamos a escribir a través de estos ceros y asteriscos, o ese uno y asteriscos. Enlace de asociaciones. La asociación puede ser binaria, ternaria y de más alto orden. Una asociación ternaria o de orden mayor es una mínima, es una unidad atómica y no puede subdividirse en asociaciones binarias sin perder la información. El proyecto se relaciona con la persona y un lenguaje desarrollado. Sí, por ejemplo, ¿no? María desarrolla el lenguaje C, el programa CAT del proyecto es un sistema de contabilidad del proyecto y un lenguaje COBOL. Como vemos, ¿no? Una asociación ternaria es, o de orden mayor es una unidad atómica y no puede subdividirse en asociaciones binarias sin perder la información, ¿sí? Porque todo está relacionado entre sí y lleva un conjunto. Por otra parte, tenemos la multiplicidad. La multiplicidad especifica cuántas instancias de una clase pueden relacionarse con una instancia simple y una clase asociada. Por lo tanto, el límite de objeto de límite limita el número de objetos relacionados. En general, la multiplicidad es un subconjunto, posiblemente infinito, de números enteros o negativos. En los diagramas de clases se indican la multiplicidad con símbolos especiales en los extremos de las líneas de las asociaciones. No, pues 1 a 1, 0 a 1, números naturales de muchos a muchos, de muchos a varios, de 0 a varios, de 1 a varios, dependiendo el concepto y el contexto, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener un coche, puede tener muchos coches, pero siempre vamos a hablar de la persona, ¿no? Que la persona no tiene que tener un coche, puede ser otro tipo de bienes que tenga a relacionarse. La clase de asociación. Una asociación puede modelar como una clase. En este caso, cada enlace se convierte en una instancia de clase. Es útil modelar una asociación con una clase, cuando los enlaces pueden participar en asociaciones con otros objetos o cuando los enlaces están sometidos a operaciones. En la notación UML, una clase asociada se representa como el símbolo de clase conectado a la asociación por línea punteada. El usuario autorizado en el ordenador. Autorización director raíz. Pues vemos aquí las diferentes clases con sus relaciones, la clase con sus respectivos propiedades y métodos, y nuevamente relacionado a otra clase, pero no todas las clases al escribir
necesitan indispensablemente contar con atributos o métodos. Depende de lo que tú quieras percibir o mostrar en el diagrama. Por ejemplo, aquí, asociación. Una asociación que tiene atributos sin participar en la relación. Otra clase se llama asociación eh, atribuida. El atributo en un enlace es una propiedad de los enlaces. Una asociación no solo que no se puede asociar con los objetos relacionados por el enlace. Cada atributo de un enlace tiene el valor para cada enlace. El símbolo UML de un atributo de enlace es clase especial de clases asociadas en la que aparece uno más atributo de clase. El fichero no, es accesible por usuarios. Pero esto a la vez va a variar de acuerdo al permiso que tenga el usuario. De acuerdo al permiso que tenga el usuario, puede ingresar a determinado fichero, ¿no? Y según eso poder más o menos información poder visualizar, dependiendo del caso, ¿no? Luego eso de leer, escribir, de describir. Pero hasta qué nivel de lectura y qué tipo de documentos se puede ver. Por ejemplo, como le dije, ¿no? Esta guía es amplia, que hay muchísimos conceptos que hay que ir desglosando y viendo. Conceptos que a lo mejor es muy amplios o suelen ser ya mucho más complejos en cierto aspecto. Pero bueno, son cosas que, como le dije, con el corto tiempo que tenemos, pues no vamos a abarcar todo lo que el curso en sí amerita, ¿no? Pero con tener una idea general de esto, ya es un buen punto de partida, en mi opinión. Por ejemplo, una figura puede tener diferentes dimensiones, pero por las diferentes dimensiones que tenga, sigue siendo una figura. Por más, esta es dimensión cero, no tiene nada, hereda todos los atributos y los métodos. Este acá, aparte de tener color, la posición, el grosor y el tipo de lápiz, tiene una orientación. Aparte de mover, seleccionar y rotar y mostrar, tiene un escalado. Este tiene, aparte de color, posición, grosor, lápiz y tipo, tiene orientación y tipo de relleno. Y aparte de mover, seleccionar, cortar y mover, tiene escalado y rellenar. Esa es una generalización y herencia. Aquello que va a heredar, y aparte, si tú deseas, de acuerdo a sus circunstancias, se le adiciona algún campo o, en este caso, bueno, algún atributo, se puede ir sumando a ello. Bien, para cerrar la sesión de hoy, ¿alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? ¿Los escucho? En este momento, profesor. Ya. Con respecto a su asistencia, ¿se han anotado todos los presentes? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, 7 anotados. Ya, genial, genial. Se han Profesor, anotado. una consulta. Adelante, adelante, te escucho. Sí, adelante, te escucho. ¿Cuál es tu consulta? Profesor, vi que pues estaba poniendo lo del código o es el string que ¿por qué es ese código o nombre, como se le puede decir? Ya, a ver, te explico. Lo que hacemos o hemos visto, esto lo trabajamos en lo que es diagramas de UML únicamente. ¿Ok? Solamente lo trabajamos en diagramas UML. Esto no son
código que estamos desarrollando, sino bien lo que estamos desarrollando es la interfaz de cómo interactuar nosotros dentro de la información que tenemos, cómo plasmarlo. Eso es lo que estamos viendo. El hecho de organizar nuestros diagramas, que son las secuencias, los pasos, la información que vamos a tener, la información que se va a tomar, la información que se va a ir organizando de acuerdo a la necesidad o el criterio de lo que nosotros queramos, tanto que queramos, y vamos a ir también encontrando en el transcurso del desarrollo de recolección de información, ¿ok? Esto no necesariamente se codifica. Nosotros no codificamos ahorita, pero sí va a servir para que después el programador pueda codificar. Pero para que el programador pueda codificar todo esto, es necesario, indispensable, organizar todo, dejar todo ese proceso muy claro. Si nosotros no especificamos este proceso, pues la persona que quiera programar, técnicamente se va a hacer un enredo y no va a entender cuáles son las necesidades o los recursos o los requerimientos de lo que tiene que llevarse a cabo. Bueno, lo que hacemos ahorita es organizar la información para que posteriormente después ya se lleve a cabo el respectivo proceso de programar, ¿no? De acuerdo a la necesidad del caso, eh, para el escritorio, para un entorno local, para un entorno expandido, tal vez, entorno pues de la nube, etcétera, por si es el caso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta para finalizar nuestra sesión de hoy? Bueno, entonces si estamos todo claro, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Gracias por su atención. Como les recomiendo siempre, practiquen, que tienen ejercicios en la guía, conceptos diferentes que hay que ir almacenando los conceptos poco a poco para ir familiarizándonos con respecto a lo que tenemos nosotros en los diferentes diagramas. Bueno, gracias a todos por su atención. Buen inicio de semana. Hasta nuestra siguiente sesión de clase. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos con todos.